Que el Señor lo bendiga ricamente. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de venir a su casa, de presenciar este culto tan hermoso, de asistir a su casa para recibir de lo alto enseñanza, para recibir de lo alto bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pido al Señor que ponga en mi boca palabra justa, palabra eficaz, palabra que pueda llegar a los corazones de cada uno y que la palabra pueda ser como una semilla que germine en terreno fértil para generar cambios a nivel espiritual, que nos permita enfrentar la vida de otra manera, con una manera más práctica, una manera más afianzada a la palabra del Señor, que es básicamente la herramienta que tenemos para cortar con las cadenas que el enemigo nos ha puesto en nuestros pies para no dejarnos mover con libertad. Es muy común que toda persona, sea cristiana o no cristiana, piense que los milagros básicamente sucedieron en la época del Antiguo Testamento o en la época donde Jesús ejerció su vida pública. Todos vemos que en esas épocas hubo milagros realmente increíbles y normalmente la mayoría de las personas pensamos que esos milagros son irrepetibles, que verdaderamente lo hizo gente que hasta se podía catalogar como sobrenatural, y no eran sobrenaturales, simplemente tenían fe, simplemente activaban la fe. Y si hay algo que hoy me movió a preparar esta oración, esta prédica, es básicamente ese pasaje de Santiago donde habla del valor de la fe, y el valor de la fe puesta en marcha, no un concepto vacío, es solamente fe, esperanza, sino la fe como herramienta para movilizar al Señor a actuar en consecuencia de acuerdo a nuestras necesidades. Y hay un pasaje que dice: la fe del justo puede mucho. Amén. Y es básicamente lo que Santiago declara, ¿no es cierto?, en una oración, de que el justo puede mucho. Es decir, el justo es escuchado por el Señor. Entonces, sabiendo que Dios escucha y actúa en respuesta al clamor de sus hijos, vamos a leer Santiago 5, del 13 al 16, que es una exhortación que muestra que cómo la oración debe acompañar a cada momento, ¿no es cierto?, de la vida cristiana. Y dice así, resumido, porque está puesto para que se pueda entender. Dice: ¿está alguno de nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz puede mucho. Bueno, es importante aquí el énfasis que pone Santiago, ¿no es cierto?, en el tema de qué importante es la oración, qué importante es llamar, ¿no es cierto?, a las puertas de los cielos a través del clamor, porque habitualmente muchos cristianos, no hablo de los que no son cristianos, hablo de los que se dicen cristianos, oran sin clamor. Y cuando uno interpreta lo que es orar con clamor, significa que es orar con quebrantamiento de corazón. Es decir, orar cuando uno siente dentro de su cuerpo que uno se está quebrantando de corazón, que realmente uno siente que está orando
y esas oraciones pasan de ser palabras a ser gemidos y alaridos, porque está orando con el resto de su alma. Y el Señor escucha el clamor. Por eso Santiago pone atención en que la oración de fe, acompañada de confesión y de comunión, es el camino hacia la restauración, ¿no es cierto?, del alma y del cuerpo. Y es muy importante, porque habitualmente las personas no ponemos en marcha nuestra capacidad de orar, nuestra capacidad de hacerlo por uno mismo, sino que siempre delegan otros que oren por uno. Es mucho más fácil, hay menos compromiso, y en muchos casos, no digo en todos, hay mucho temor a enfrentarse al enemigo, mucho temor. Hay muchas personas que prefieren orar por cosas triviales, por cosas sonzas, por cosas superficiales, pero normalmente son muy pocos los que oran y batallan haciendo guerra espiritual. Es muy importante eso, porque cuando uno ora no puede tener miedo, en primer lugar. Cuando uno ora está hablando con el Señor y le está pidiendo cosas que, si uno es una persona justa, y si uno es una persona que habitualmente se ha despojado del materialismo y de la carnalidad del mundo, el Señor nos va a escuchar. El Señor va a ser oídos sordos si realmente nosotros estamos orando. Siendo gente del mundo, siendo gente carnal, viviendo en bajezas, es lógico que el Señor dé vuelta la cara. Pero cuando uno ora con sinceridad, sabiendo que uno está siendo fiel a la palabra del Señor, el rostro del Señor siempre lo vamos a ver delante nuestro. El Señor no nos va a abandonar. Santiago reúne unas palabras que son de mucha practicidad en la vida diaria. Y él nos enseña que algunas enfermedades del físico pueden tener origen espiritual, en especial cuando el pecado no es confesado. Es decir, cuando uno no es capaz de entregarle a Dios todas nuestras culpas, de no sincerarse con el Señor de nuestras culpas, e incluso no sincerarse con otros hermanos de nuestras culpas. Entonces, ese pecado escondido, ¿no es cierto?, sucede muchas veces cuando uno resiste una carga que no fue resuelta, y el alma sufre y tiene esa ruptura de equilibrio que es necesario para poder tener salud. Salud no es otra cosa que equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe y hay en el alma una especie de sobrecarga por no confesar los pecados, eso se transfiere inmediatamente al físico, y el físico responde de distintas maneras, generando distintas enfermedades, cualquiera de las que a ustedes se les ocurra. Entonces, es importante tener en cuenta el valor de la oración. Fíjense que cuando nosotros nos remontamos a la época del rey David, el rey David cometió cualquier cantidad de barrabasadas, cualquier cantidad de errores, y sin embargo se quebrantó delante del Señor. Vamos a leer el Salmo 38:3, que hay una exclamación del rey David cuando él, hablando con el Señor, le dice: no hay sanidad en mi carne, a causa de tu ira mis huesos no tienen descanso. Fíjense cómo él reconocía, ¿no es cierto?, que había pecado, y que más allá de haber reconocido su pecado y haber reconocido su error, estaba clamándole al Señor, porque él sabía que el Señor iba a responder. En el Salmo 32, del versículo 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor
se convirtió en sequedades de verano. El pecado, hermanos, no confesado puede transformarse en carga física. Entonces, la oración puede romper, o sea, confesando nuestros pecados y siendo sincero con el Señor. El Señor aparte ve lo que hay en nuestro corazón y es imposible poderlo engañar. Por lo tanto, si el Señor ve que nuestra oración es sincera y dejamos de lado nuestros pecados para no volverlos a cometer más, es decir, lavar un pecado significa reconocerlo, pero también no volver a incurrir en él. Es importante porque lavando el pecado, la oración puede llegar al trono de la gracia y el Señor puede hacer que muchas de las enfermedades que tienen comienzo o tienen su germen en la sobrecarga del alma no tengan efecto en el cuerpo. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Este pasaje es muy importante porque marca a las claras el poder de la fe y cómo el poder de la fe puede poner en orden cosas que estaban completamente desordenadas. Y dice así: si se humillaren mi pueblo y oraren y buscasen mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Es decir, este pasaje no hace otra cosa que mostrar que cuando nosotros nos alineamos a lo que el Señor desea de nuestras vidas, cuando nosotros nos alineamos a su enseñanza, a su palabra, y las cumplimos al pie de la letra, es decir, cuando somos obedientes a Él, todo lo que le pidamos, Él nos lo va a conceder. Y es muy importante porque normalmente nosotros estamos viendo una sociedad que lentamente se está sumergiendo en el materialismo, se está sumergiendo en la carnalidad, y prácticamente vemos en casi todas las áreas que realmente hay poco de moral, hay poco de piedad, hay poco de misericordia, hay poco de compañerismo, hay poco de amistad. Todo es conveniencia, todo es segunda intención, todo es carnalidad, todo es mundanismo. Y nos damos cuenta que si la humanidad sigue ese camino, vamos a terminar en algo parecido a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y no hay demasiado margen, porque estamos viendo que en la mayoría de los lugares del planeta, algunos lugares vecinos y otros distantes, se están generando conflictos que sabemos cómo empiezan, pero nunca sabemos cómo terminan. Y estamos viendo cómo los recursos materiales se están agotando como consecuencia de la ambición. Estamos viendo cómo pueblos que convivieron durante años, siglos, sin ningún tipo de problemas, se están matando entre sí simplemente por problemas de religión, por problemas geopolíticos, por problemas económicos. ¿Y por qué sucede? Porque el ser humano, en lugar de mostrar una elevación por encima de la bajeza y de la mediocridad, lo único que hace es tener esa tendencia a buscar siempre el sótano en lugar que de la azotea. Las palabras, una palabra que confirma claramente esto que estamos hablando es Primera de Pedro 3-12. Es muy importante, simple. Dice, Pedro 3:12 dice: los ojos del Señor están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Es lo que estábamos hablando, es decir,
Es muy difícil que el Señor responda a una oración cuando no hacemos lo que Él desea que nosotros seamos. Es decir, es como querer sacarle jugo a un adoquín. Si uno no profesa lo que la palabra enseña, si uno no profesa lo que está escrito, que es como el manual del usuario de un electrodoméstico. La Biblia es simplemente lo que una persona tiene que hacer para vivir sana espiritualmente, para vivir muchos años y por sobre todas las cosas para estar libre de enfermedades. Entonces, haciendo lo que la Biblia propone, estamos asegurándonos una vida larga, sana, próspera y feliz. Cuando no hacemos eso, haciéndonos acreedores de lo contrario. El Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos abiertos a sus gritos de auxilio. Fíjense que vuelve a repetir que el Señor presta atención y responde a los justos. El Señor presta atención, escucha y resuelve los problemas, las angustias de las personas que tienen en su corazón su enseñanza y su amor puesto en Él. El Salmo 66:18 dice lo siguiente: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Volvemos exactamente a lo mismo. Es decir, para que podamos tener una comunicación perfecta con el Señor, es decir, de punta a punta de esa línea imaginaria, uno tiene que tener cierta condición. Es decir, así como un celular, si no tiene batería cargada, no funciona, o si no tiene conectividad a la internet, no funciona, si no tiene conectividad a datos móviles, no funciona. Si nosotros no guardamos determinados detalles, el Señor tampoco nos escucha. Es decir, si somos carnales, si somos egoístas, si no somos piadosos con nuestro hermano, si lo único que nos importa es el poder del dinero, las cosas que se pueden ver, tocar o oler, el Señor está en otro plano. Es decir, nos da vuelta la cara, y esto es así. Por eso es importante tener en cuenta esto cuando dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, es decir, sacar a la luz delante del Señor, ¿no es cierto?, todas nuestras faltas, arrepentirnos, ponerlas delante de la cruz y no volver a repetir lo que nos llevó a ese estado previo, el Señor no me hubiera escuchado. Hubiéramos estado orando hasta morirnos y nunca hubiéramos tenido respuesta. En Proverbios 28:9, el Señor, en cierta manera, resume todo lo que estuvimos hablando. Porque en Proverbios 28:9 el Señor dice: Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. Es decir, el que no es respetuoso de la ley de Dios no puede pretender que Dios lo socorra. Es algo así como estar ahogándose, pretender que el bañero tire un salvavidas y el bañero no tira el salvavidas. O a lo sumo, cuando recibe un salvavidas, en lugar de tener telgopor, tiene plomo adentro. En Santiago 5:17-18, acá tenemos una mención de cómo Santiago explica las cosas por qué Elías tenía la unción del Señor. Dice: Elías era tan hermano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando Elías volvió a orar, simplemente ¿para qué?
hubiese lluvia, envió lluvia y la tierra comenzó, ¿no es cierto?, a tener consuelo, es decir, a poder estar sobrenadando de agua. O sea, él tuvo tanta potencia en su oración que cuando oró 3 años y medio sin llover, y después todo lo contrario, cuando era necesario. Y nosotros sabemos perfectamente que la oración tiene que ser una práctica diaria, es como respirar, así como el físico-culturista genera masa muscular, generando una contracción muscular contra fuerza, contra peso, ¿no es cierto?, y genera que los músculos se empiecen a hipertrofiar, se empiecen a hacer grandes y se empiecen a marcar. El espíritu necesita de la oración para crecer, para hacerse musculoso. Un espíritu que no recibe oración es como esas personas que son como alfeñiques, son piel y hueso. Un espíritu que recibe oración es parecido a un físico-culturista. Es una masa de músculos montados sobre el esqueleto. En 1 de Juan 5, del 14 al 15, dice lo siguiente. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. Es decir, si nosotros entablamos una relación de diálogo, de ida y vuelta permanente, todos los días, sobre la base de hacer de la oración una práctica diaria, como respirar o como comer, el Señor inmediatamente se va a percatar de que lo estamos necesitando y va a poner su oído sobre nuestras peticiones y va a socorrernos. Y es importante porque habitualmente el ser humano es muy cómodo y en muchos casos hay como una especie de subestimación personal. No sé, yo orar, no sé orar. La más fácil de todas, yo no sé orar, no sé cómo se hace, me da vergüenza, no sé qué pueden decir los demás, y no, esto no es para mí, que por ahí lo hago mal. Y orar es hablar con Dios, no es necesario hacer un curso universitario para orar, es simplemente orar con Dios, abrir nuestro corazón y plantearle a Dios lo que necesitamos. Estar en Él, viendo lo que hay dentro de nuestro corazón, si nos responde o no. Pero hay que intentar romper esa tendencia a subestimarnos, a sentirnos que somos menos que otros y a veces estar deslumbrados por ese hermano que tiene una palabra bárbara, que tiene una oratoria bárbara, que es como una especie de catarata de palabras, que le sale todo fácil, le fluye fácil y por ahí no tiene unción. Y son todas palabras vacías. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con quien ora, porque muchas veces orar no significa hablar lindo, acordarse de los pasajes bíblicos, poner énfasis y a veces, en muchos casos, simular que se hablan lenguas y no es así, y uno está mirándolo, y por ahí no tiene unción, porque la unción no brota de la lengua, brota del corazón. Y por lo tanto el Señor contesta a que el corazón lo tiene lleno de su palabra y no medio vacío o vacío. Por eso vamos a estar finalizando leyendo este pasaje de Hebreos 11 del versículo 6 y 7. Cuando lo tienen me dicen. Amén. Amén. Hebreos 11, del 6 al 7 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Que por la fe que Noé
construyó un barco grande, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de las cosas que nunca habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. La vida de Noé la hemos leído cientos de veces y resulta agradable, hasta llevadera, ¿no es cierto? Parece un cuentito y es hermoso porque en el fondo Noé recibió todo tipo de calumnia, todo tipo de crítica, todo tipo de burla. El Señor había hablado con él y él estaba totalmente convencido de que lo que le había dicho el Señor iba a pasar. Sin embargo, nadie le creyó, todos se burlaron y él en silencio construyó su barco, su arca, llevándola a cabo tal como el Señor le dijo, y cuando vino el diluvio, él salvó a su familia y demostró con ese acto que su fe era inquebrantable, que su fe era realmente lo que lo había motorizado a estar cerca de Dios, y Dios lo premió. Por eso es importante tener presente cuando uno dice la oración del justo puede mucho, porque muchas veces andamos por la vida perdidos, muchas veces andamos por la vida con desavenencias que uno mismo por errores humanos cometió, y muchas veces, hermanos, cuando uno siembra en tierra árida o tierra sin nutrientes, la semilla no brota, y después pretendemos que la vida nos regale buenos frutos. Y muchas veces esos buenos frutos no son lo que uno desea simplemente porque o no regó la tierra con buenas intenciones o porque la semilla fue sembrada en una tierra que no tenía nutrientes. Por eso es importante tener presente en aquellas personas que están faltos de fe, en aquellas personas que están atadas a vicios, a todas aquellas personas que están atadas a prácticas que no son las que el Señor desea para cada uno de sus hijos, que se sincere con el Señor, que realmente ponga delante del Señor su arrepentimiento sincero, y el resto lo va a hacer el Señor. El resto lo va a hacer el Señor porque el Señor nos ama, el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos libres, y la única manera de poder ser libres es romper con el yugo que el enemigo nos ha tendido desde que nacimos, porque si hay una lucha que nosotros tenemos desde que hemos nacido, es precisamente que el mundanismo y la carnalidad son mucho más fáciles de desarrollar y de llevar adelante que una vida cristiana llena de renunciamiento y tener que transitar siempre por el camino angosto. Así que es importante que cada uno de nosotros pueda entender el significado de la fe y ponerla en práctica en casi todas las cosas de la vida, porque en definitiva estamos expuestos en el trabajo, en la familia, en la vida diaria a personas que nos pueden tener envidia, personas que tienen espíritu competitivo, personas a las cuales no les gusta nuestro éxito, no les gusta que seamos felices. Si hay algo que se envidia en este mundo es la felicidad ajena. Y si hay algo que se envidia en este mundo es la apariencia. Muchas veces una persona puede dar la apariencia de ser feliz y no serlo, pero sin embargo se envidia la apariencia. Y muchas veces se le pone trabas y piedras en el camino al que aparenta ser feliz cuando no lo es. Por eso es importante tener en cuenta el significado de la fe y no solamente ponerla en práctica para tratar de ser feliz renunciando a nuestros pecados y reconociéndolos, sino también tener preparada la fe como escudo para hacer lucha espiritual, que es lo que a la mayoría de la gente le da miedo, y que en realidad cuando uno está en contacto con el Señor y tiene el apoyo del Señor detrás, la lucha espiritual es algo que está ganado antes de iniciarla. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor en primer lugar por haber permitido que esta palabra pueda llegar a los oídos de cada uno de los presentes. Que, Padre,
tú puedas derramar misericordia sobre aquellos que todavía pueden tener dudas, que puedas derramar de tu misericordia sobre aquellos que todavía descreen de tu presencia, de aquellos que no te conocen, para que, Padre, puedan transitar un camino de ventura, un camino de bonanza, un camino despejado de toda carnalidad, de toda piedra de tropiezo. Que tú puedas ir por delante de cada uno de nosotros despejando ese camino de espinas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que cada uno de los presentes se lleve retumbando en sus oídos, en su corazón, el contenido de estas palabras y que estas palabras puedan servir para su crecimiento espiritual. Te damos gracias, Padre, por todo y en todo. Te pedimos que acompañes a cada uno de los presentes, Señor, de regreso a sus hogares y que puedan empezar, Padre amado, la semana con ventura, con bendición, Padre amado, y con esas promesas que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén.